desarrollar cosas, y también algo de información que tenemos y que otra que hemos jalado de instituciones internacionales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los bosques en grandes escalas, tenemos tres tipos de bosques, no, hay mucha más clasificación, pero los tres tipos de bosques en grandes escalas. Los bosques húmedos de la Amazonía, que representan el 54% de la superficie del Perú. Hay bosques secos en la costa norte, de los cuales sinceramente mucha información no hay, porque es muy difícil de mapearla con los sistemas que existen actualmente. Por eso que si van a encontrar información, van a encontrar mucha más información para los bosques húmedos. Y los bosques andinos, o bosques andinos relictos también que le llaman, que también son complicados de mapear. ¿Por qué son complicados? Porque su estructura de bosque no es como un bosque denso, ¿no? Que se tiene que poder, son más separados. Entonces es más difícil de que los sensores lo monitoreen, ¿no? No teníamos, en el bosque seco vamos a hacer un proyecto con los japoneses, y justamente me acuerdo que los japoneses no querían financiar porque ellos no se imaginaban que existía la palabra en su idioma bosque seco. Un bosque no puede ser seco, ¿no? Entonces me acuerdo que quisieron viajar hasta la costa norte a ver que realmente existía un bosque seco para financiar el pago del estudio, ¿no? Entonces, eso, sinceramente, yo sé que hay estudios, creo que ha hecho Lambayeque y Piura, pero todavía no se tiene un estudio a nivel nacional de los bosques secos, ¿no? Siguiente. Este es el marco conceptual en el cual, como programa, yo trabajo en la unidad de mapeo, nos movemos, ¿no? Hablaron acá de deforestación legal y deforestación ilegal, ¿no? En realidad, la idea de conservar los bosques nos va a traer ciertos beneficios a todos, ¿no? Va a haber un aumento del PBI forestal, el PBI agropecuario, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de costos de delitos contra el bosque. Hablaron de cosas de la Fiscalía. El año pasado hicimos algunos trabajos en un piloto de la Fiscalía en Ucayali, y ahí también dejó unas historias que nos pasaron con los fiscales peruanos y los fiscales brasileños. Conservación de ecosistemas y biodiversidad. Entonces, para tener esos resultados, tenemos que ver que hay una deforestación que es legal, que es, por ejemplo, alguien quiere hacer una carretera o un camino, pide autorización, o va a hacer una obra pública. El Ministerio de Agricultura le da la autorización del cambio de uso y ese desbosque es legal. Pero también hay otro tema que es la deforestación ilegal. Nosotros, cuando quisimos hacer un sistema parecido con la FEMA, nos dimos cuenta que no había una base de datos que integre todas las autorizaciones de cambio de uso, ¿no? Entonces, si alguien logra hacer una app que te diga, por ejemplo, acá ocurrió un problema, ¿está autorizado o no está autorizado? No existe eso todavía, ¿no? Ha habido transferencia entre el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales, y ciertos gobiernos regionales han comenzado a hacer sistemas. En Ucayali se hizo el SIFU, Sistema de Información Forestal de Ucayali, y presentaron el año pasado, justo en esta sala. No sé qué nivel de avance tengan, pero son iniciativas regionales, más que del gobierno central. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno central transfirió ciertas funciones a los gobiernos regionales, ¿no? Pero no todos están en el mismo nivel. Por ejemplo, Loreto es uno de los gobiernos regionales que tiene la infraestructura de datos espaciales regionales más avanzada. O sea que si usted le pide información espacial a Loreto, él le va a pasar un catálogo de objetos espaciales y le dice: yo tengo concesiones nativas, mineras, y con un modelo de datos espaciales clasificado, y pueden consultar, ¿no? Y si van a otro gobierno regional, no es el mismo nivel de avance que van a encontrar. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Recién están organizando la información regional bajo ese diseño, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en los insumos que vamos a usar, bueno, hay leyes y reglamentos, normativas, entidades públicas. En Brasil, que es uno de los ejemplos que siempre seguimos, Brasil redujo la deforestación rápidamente. ¿Pero por qué? Porque se juntaron 13 ministerios, ¿no? El problema ambiental no es solo de un sector, ¿no? Hay muchos sectores que están metidos en la cadena de la parte de la deforestación. Entonces ellos se juntaron en 13 ministerios y la mayor fuerza que le dieron fue el control, ¿no? Ellos invirtieron mucha plata y mucha gente que metieron a la cárcel con el tema de la deforestación, pero también invirtieron mucho en generar información, ¿no? Brasil tiene el INPE, ¿no? El Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, ¿no? Y ese instituto que desarrollaron es el que monitorea el bosque brasileño, ¿no?
Y ese ministerio, cuando ellos se daban, al inicio ellos solo monitoreaban pérdida de bosque anual, y se dieron cuenta en un momento que eso no les servía porque solo contaban los muertos, como dicen, de lo que va deforestados año a año. De ahí crearon un sistema que se llama Tether, que es el sistema que detectaba la alerta temprana en tiempo casi real, ¿no? A partir del móvil, que decía. Y el problema es que necesitamos mucha información para poder saber qué está sucediendo, ¿no? Más adelante les voy a contar una de las informaciones que tenemos. Siguiente. Esto es una matriz que la puse porque me interesaba un poco. Yo no sabía a qué usuarios ustedes pensaban desarrollar algo, ¿no? O sea, en el tema del bosque hay varios usuarios, ¿no? En el tema del bosque, dentro del bosque hay predios rurales, comunidades nativas, comunidades campesinas, reservas territoriales indígenas, áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, de conservación privada, condiciones forestales, bosque de producción permanente, áreas no categorizadas, que es donde ocurre más deforestación porque no le pertenece a nadie y todos pueden hacer lo que quieran. Entonces, ahí en esta matriz dice, por ejemplo, quién crea, ¿no? ¿Quién crea una área natural protegida? El CERNAM. ¿Quién es el que gestiona esa área? Y alguien, señor, por ahí mencionó el tema del control, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un delito en el bosque, hay una sanción administrativa que está a cargo de los INFOR, que te pone una multa administrativa, hay una sanción penal, hay una sanción civil y hay una sanción institucional. El MINAM tiene una procuraduría ambiental dentro del MINAM, ¿no? que ve casos cuando se afecta al recurso del Estado, ¿no? Pero en sí, el que puede actuar en cualquier parte de estas categorías, porque el CERNAM podría en la parte que le corresponde de área natural protegida, ¿no? El que puede actuar en cualquiera de esas categorías es el Ministerio Público, que es la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Y por eso les decía que Brasil fue a ese ministerio al que apoyó bastante con tecnología, ¿no? La FEMA el año pasado en Ucayali inauguró una sala de monitoreo satelital. Creo que producto de esa sala salieron 207 informes de alerta temprana, de los cuales 70 fueron por temas de droga y los demás fueron por tal ilegal. Pero una vez hicimos un taller y trajimos a fiscales brasileños y fiscales peruanos. Y era bien curioso ver a un fiscal brasileño frente a un fiscal peruano, ¿no? El fiscal brasileño parecía que dentro de su carrera le habían enseñado mucho uso de software, de sistemas, manejaba muy bien el tema de imágenes, satélites. ¿Y por qué era importante esto? Porque un fiscal, cuando va a defender el medio ambiente, se tiene que expresar ante un juez. Entonces el juez le dice, ya, pero esta persona aduce que eso ya estaba deforestado cuando él ocupó ese lugar, ¿no? Lo primero que dice, ¿no? Eso ya fue deforestado, yo vine y ya estaba deforestado. Entonces el fiscal brasileño decía, no, yo bajo mi imagen satélite de tal lugar y veo del 2000 que esto no estaba deforestado, esto era bosque. Entonces tiene esa capacidad de tomar la decisión porque conoce herramientas espaciales, conoce imágenes, conoce mapas. Y el fiscal peruano, cuando le preguntamos, decía, no, pero esto lo pueden haber borrado con Photoshop. Entonces, no lo creíamos. Y entonces, frente a eso, ¿cómo nos vamos a defender, no? Entonces, ahí uno se da cuenta que falta fortalecer muchas capacidades, ¿no? O sea, faltan muchas cosas para que uno mismo pueda. El fiscal fueron pocos los que manejaban eso, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, que el fiscal brasileño dijo, por ejemplo, yo tengo un registro de todos los delitos que la fiscalía tiene, y mostró un mapa, entró a un visor en web, y él tenía los delitos, ¿no? Entonces, para él, la recurrencia de delitos que había en una zona le generaba unos mapas unos heatmaps, un mapa de calor, creo, y decía, en esta zona yo sé que van a haber otra vez delitos, porque aquí siempre se cometen, ¿no? Entonces, manejaba ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, tenía todas esas herramientas y le era muy fácil defenderlo, ¿no? Entonces, justo después de ese piloto que hizo en Ucayali, varias de las cosas que salieron fueron que había que fortalecer bastante a los fiscales, ¿no? En temas de capacitación, ¿no? Y, bueno, siguiente, ¿no? Esa era una de las cosas que estaba. Otra de las cosas es que hace 2 años nos juntamos varias instituciones para tratar de implementar un sistema nacional de monitoreo de la cobertura de bosques. Entonces, varias instituciones generan sistemas de alerta temprana, otras de degradación, otras de deforestación. Nos juntamos todos y dijimos, ¿qué nos interesa evaluar del bosque? Entonces salieron 5 temas, ¿no? Deforestación, degradación, uso-cambio de uso,
alerta temprana y escenarios de referencia, ¿no? Esos fueron los 5 temas. Lógicamente esa información tenía que ser verificada, validada, oficializada y distribuida. Entonces tuvimos un par de talleres. Esto fue en el marco de la OTCA, un tratado que hay con Brasil, que ellos fortalecieron esos grupos en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces aquí también desarrollaron una plataforma para que se aborde esos temas, ¿no? Siguiente. Hay usuarios de la información que lo usan, por ejemplo, para monitoreo y control. Tenemos usuarios como la Fiscalía del Ministerio Público, la FEMA, tenemos la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, el Alto Comisionado de la Talla Ilegal de la PCM, la Contraloría. Entonces tienen ahí, por ejemplo, un grupo de usuarios que les interesa la información para ejecutar control sobre lo que está sucediendo. Hay otros usuarios que la información va a los compromisos internacionales. O sea, en el marco de la Convención de Naciones Unidas tenemos que entregar la información de la deforestación en el año 2014. Ese usuario consume la información solo de forma para llevarlo a otros, compararlo con otros países, ¿no? De forma estadística. El INAI también recoge información de la deforestación y de los bosques. El Ministerio de Agricultura y Riego usa la información para el cálculo de su PBI agrícola. Y hay otros usuarios que lo usan para conservación. Tenemos al CERNAM ahí, y también un proyecto que tenemos con comunidades nativas, ¿no? Alguien mencionó hace poco cómo podemos trabajar con comunidades nativas. Y en eso sí tenemos algo de experiencia, porque el programa de bosque fue creado para trabajar con comunidades nativas en sí. Y de los trabajos que desarrollamos, tenemos a 81 comunidades nativas, y alguien mencionó de comunidades nativas que están en zonas de áreas naturales protegidas. Y justo el año pasado trabajamos con unas que estaban en Amaracaeri, ¿no? Y esas, ¿qué es lo que hacemos, no? Lógicamente no llega el internet, no hay toda la tecnología. Lo que se ha hecho con las comunidades nativas se ha hecho un protocolo de control y vigilancia comunal. Se ha capacitado a 5 comuneros, porque lo primero que uno se da cuenta es que uno no conoce los límites de su área, entonces no saben qué es lo que tienen que cuidar. Otro era que no tenían los instrumentos para moverse en el área, y otro era que no sabían qué estaba sucediendo en su área, ¿no? Entonces, nosotros hicimos los mapas de las comunidades y les llevamos esos mapas, les formamos un comité de vigilancia que está formado por 5 personas. En el programa hay un video que cuenta toda la experiencia de cómo se hizo eso, y estos 5 comuneros están capacitados en lectura de mapas, en uso de GPS, y tienen que hacer un monitoreo en base a lo que nosotros les indicamos, ¿no? Nosotros con las imágenes de satélite, lógicamente, ahí viene otro tema, ¿no? Hay imágenes, las que usamos para las comunidades son caras porque son de alta resolución. Entonces les decimos en qué zonas está ocurriendo algún efecto de amenaza contra sus bosques. Ellos reciben la información. Tenemos 3 unidades zonales, o sea 3 zonas, una en Satipo, una en Amazonas y otra en San Martín. Ellos van a las comunidades nativas, les dan la información y ellos tienen que ver qué cosa ha pasado, ¿no? No sé si más adelante tengo algunos ejemplos, pero sí hemos tenido varios reportes de lo que ellos han ido a verificar, ¿no? Y algunos han acabado en denuncias, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de usuario, ¿no? Yo sé que la tecnología no llega, pero el año pasado vino un chico de Marruecos y él estaba haciendo pruebas con aplicaciones en Indonesia. Y lo que él hacía era, nos mostró una aplicación. Yo hasta ahora no sé, pues es una de las cosas que tengo duda, por qué todos los que vienen a desarrollar aplicaciones usan Samsung, ¿no? No sé. Algunos me han dicho que es porque Samsung recibe 2 sistemas de GPS. Saben que el sistema GPS tiene 24 satélites y hay un sistema que se llama GLONASS, que es ruso. Yo no sé si será por eso, pero la mayoría de las personas me dicen que eso capta señales de posición en cualquier lado. No sé si alguien sepa por qué usan más Samsung, ¿no? Pero este joven también vino con el mismo GPS y él decía, había hecho, era su trabajo de doctorado, ¿no? Había hecho una especie de árbol de preguntas. Entonces la primera pregunta era, ¿está deforestado la zona donde estás viendo? Sí, no. Segunda pregunta, ¿qué tipo de deforestación es? Eran preguntas y pasaban la app, ¿no? Y después había una zona donde decía, ubícate en el centro de la deforestación o una esquina, ¿dónde estás ubicado? Y tomaba una foto de 360 grados, ¿no? Después grababa los sonidos o lo que había en la zona y hacía un pequeño video y esa información la almacenaba en su aplicación que él había desarrollado, y si no había internet se iba a otro lugar donde yo conseguía internet y de ahí la volcaba
al servidor que estaba en su universidad en ese momento, ¿no? Entonces, de ese modo, él mostró, inclusive podía tomar puntos, ¿no? Se caminaba y hacía una especie de puntos, ¿no? Y él mostraba en su mapa, ya cuando iba hacía un mapa y decía, estos son los puntos que han sido detectados, ¿no? Entonces, capacitando a las personas, sí se podía lograr cierto recojo de información de abajo, ¿no? Porque no solo el Estado le da información a la población tiene la capacidad de también generar información, y esa es una parte que nos falta desarrollar bastante, ¿no? Entonces, bueno, la información, como les decía, el tema de las comunidades nativas también está metida en instrumentos de gestión. En el tema de investigación, creo que por acá hay un joven de INICTEL que también nos ha hecho algunos trabajos. Con INICTEL hemos tenido un poco de acercamiento porque hemos encontrado una masa de programadores que nos han enseñado lo que han hecho con imágenes, y estamos viendo un tema de análisis de patrones de carreteras con ellos, ¿no? Después, la información que usa la sociedad civil, ¿no? Hay varios ONGs que también consumen información de bosque. Siguiente. Esta es la información, bueno, no he puesto todo el marco metodológico, cómo se genera la información, si quieren más detalle les puedo entregar. La información que generamos es basado en una metodología que es, el autor es Matt Hansen, hecho por la Universidad de Maryland, que lo que hace es, a partir de enero hasta el 31 de diciembre, junta imágenes Landsat, ¿no? Que son gratuitos, son a 30 metros, ¿no? Junta imágenes Landsat, va juntando Landsat, y que, como somos un país que tiene mucha nubosidad, las imágenes van a tener ciertas áreas que no va a haber información. Entonces las zonas son de información, las captura a nivel de píxeles, se conoce una unidad mínima de imagen, un píxel, agarra el píxel bueno y la va juntando, ¿no? Se va juntando así hasta que arma un mosaico completo de píxeles buenos que hubo en todo el año. Una vez que arma ese mosaico completo, hace la clasificación, ¿no? Y obtenemos datos de qué zonas han sido deforestadas y qué zonas siguen manteniendo bosque. Entonces, como las imágenes Landsat hay desde 2001, 2002, 2003, 2004, claro, puedes hacer la clasificación para todos los años, ¿no? Entonces, esta información recién la tenemos desde hace 2 años, ¿no? Desde el 2001, año por año, hasta el 2014. Una característica de la información es que es información espacial. O sea, yo la puedo cortar por departamento, provincia, distrito, cuenca, predios, posesiones maderables, por lo que se me ocurra, ¿no? Porque es información espacial. Entonces, aquí por ejemplo está la información, los bosques húmedos amazónicos y las categorías territoriales que hay, ¿no? Toda la parte amarilla que está de fondo son los bosques que no están categorizados y que es donde ocurre el 46% de la deforestación, ¿no? Casi la mitad. Con esta información, como es espacial, uno la puede convertir, bueno, en el tema de geografía uno puede convertir láser a punto, a polígono y polígono a punto. Uno puede convertir esta información en puntos y generar mapas de calor, ¿no? Entonces, los mapas de calor, ¿qué nos indican? Nos indican dónde está concentrada la deforestación. En este caso, hemos usado solo datos de 2014. Yo puedo usar 3 datos, 4 datos, todos los datos y ver dónde está la mayor concentración de la deforestación, ¿no? En Ucayali, bueno, en el 2013 se abrieron 2 áreas grandes de palma, ¿no? De más de 5.000 hectáreas. Y eso fue lo que ayudó a crecer más la zona, ¿no? ¿Luco Romero? Sí, la palma de Luco Romero, efectivamente. Otro análisis que hicimos con la misma información es análisis por tamaños. Sinceramente, mucha de la metodología que hemos hecho nos la hemos copiado de los brasileños, porque como han tenido éxito, hemos estado revisando lo que ellos hacían y cómo usaban la información, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven los tamaños? ¿Por qué? Porque imagínense que yo corto los datos solo para Madre de Dios y yo quiero saber frente a qué tipo de deforestación me estoy enfrentando. Puede ser deforestación menor a 1 hectárea, de 1 a 5 hectáreas, de 5 a 50. Si son mayores a 500 es palma, de hecho, ¿no? Cuando te encuentras con ese tipo de deforestación. Entonces, por eso que eso nos ayuda un poco a ver frente a qué estamos. Claro, acá está la data para todo el bosque húmedo amazónico. Como les digo, el 2013 el color rosado es fuerte porque ahí apareció el tema de la palma, ¿no? Pero uno lo puede cortar para Madre de Dios, para cualquier zona porque es información de tipo espacial, ¿no? Y otro uso de la información es para las estadísticas, ¿no? Bueno, ahí sí a las estadísticas es una polinómica, la lineal, bueno, ahí hay muchas fórmulas que pueden usar para que también entren los cálculos estadísticos, ¿no?
Entonces, esta información de la que estamos hablando se refiere al punto 1, que es de la deforestación, ¿no? El tema 1, ¿no? Siguiente. Esto es el tema de alerta temprana. Como les digo, el programa ha hecho un trabajo con comunidades nativas, específicamente la mayor experiencia de alerta temprana que tenemos es con comunidades nativas. Nosotros damos una subvención a la comunidad nativa, un monto por hectárea de bosque conservado, y esa plata, parte de lo que entra es para la capacitación de ellos en el monitoreo de su bosque, ¿no? Pero lo que sí nos falta es, claro, tenemos un reporte de alerta que va del campo hacia acá, pero no hay ni un procedimiento automatizado, no tienen GPS normales y en alguna ficha y hacen el proceso, ¿no? Sobre esto, si quieren, yo tengo el protocolo que se elaboró con toda la metodología que se usa, pero todo es en manual, ¿no? Y eso es el trabajo que hemos con las comunidades. Siguiente. Estos son los reportes de alerta, que en algún momento nos interesó automatizarlos, pero no saben lo difícil que es conseguir un programador especialista en GIS, ¿no? Es bien complicado. O sea, y creo que en el MINAP, no sé si habrá programadores especialistas en GIS. El BOCES ha conseguido uno recién el año pasado y son muy buscados. No conocemos muchos programadores que tengan, que manejen bases de datos espaciales, ¿no? Entonces, y eso todavía no lo hemos logrado automatizar, ¿no? Es un reporte de alerta que junta mucha información cuando detecta algún cambio y tienes que ir mapeando los puntos que has detectado el cambio, ¿no? Para que informes a las autoridades, y algunos, como les digo, han acabado en denuncias fiscales, ¿no? En este caso, como trabajamos más con comunidades nativas, es el trabajo que hemos tenido con ellos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Para los que quieren desarrollar alertas tempranas hay que tener ciertas consideraciones metodológicas. Uno es que somos un país tropical, ¿no? Y que vamos a tener nubes casi todo el año, ¿no? Ese, por ejemplo, es un calendario de imágenes para solo para el mes de abril de 2014, ¿no? Y casi todo el territorio está cubierto de nubes. Entonces, el tener datos de alertas es bien complicado, ¿no? El número 2 es que hay que tener en cuenta frente a qué tamaño de pérdida nos encontramos. Brasil, por ejemplo, cuando uno le dice que mi pérdida llega a estas 500 hectáreas, para ellos no es nada, ¿no? Ellos tienen pérdidas mucho más grandes. Inclusive, ellos menores a 5 hectáreas lo consideran degradación, o sea que ni siquiera lo consideran pérdida de bosque, ¿no? Entonces, es otra la realidad de ellos, ¿no? Su realidad es distinta, ¿no? En nuestro caso, nuestra pérdida es muy chiquita a veces. Y claro, cuando sumas todo el año sí son zonas grandes, ¿no? Y acá están los grandes corredores, ¿no? En San Martín, acá está el Ucayali, Huánuco, y acá todo el tema de la minería y la castaña Madre de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando se diseñe cosas de alerta temprana, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tecnología vas a usar, sensores ópticos o sensores de radar. Los ópticos funcionan bien, funcionan, pero tienen el problema de la nubosidad. Los radar no tiene problema de nubosidad, pero la tecnología recién se está desarrollando o analizando, ¿no? Es más compleja de usar y aparte estos son caros. Entonces hay ahí problemas, ¿no? Siguiente. Siguiente. Este es un caso de... Hace poco mostraron el tema de Terray y hay varios sistemas. Al inicio los sistemas de alerta temprana para bosques estaban basados en una constelación de satélites que se llaman MODIS. Entonces, estos satélites tienen los píxeles de tamaño de 250 metros y 500 metros. Entonces, lo que te va a detectar es de esa escala. Para Brasil, lógicamente, le sirvió. Pero, denle clic, siguiente. Por ejemplo, este es lo que detecta ese sistema para el 2016 en rosado, que son esos puntos que están ahí, ¿no? O sea, puntos así porque detecta un cambio de escala. Denle clic, siguiente. Y este es otro sistema que recién ha sido lanzado este año, que se llama GlatAlerts, que es basado en Landsat, pero con información ya no anual, sino con información cada 8 días. Está funcionando y esa información era hasta 21 de marzo de 2016, la presentación. Ahorita tiene información hasta mayo ya. Dele siguiente. Y ese sistema sí está detectando lo que son caminos. Entonces, si van a usar, por ejemplo, datos espaciales o jalarlos, sí, hay mucha información en la web y hay mucha información en varios sitios. Hace poco pusieron la web de Global Forest Watch, creo que es el portal que más avanzado en monitoreo de bosques.
Global Forest Watch. Yo les puedo pasar después si quieren los portales de información, ¿no? Global Forest Watch es el que más avanzado, inclusive ha metido un tema de commodities dentro de la idea, ¿no? Entonces, una vez, el año pasado vinieron un par de chicas de allá que desarrollaban eso, y la idea de ellos era esa, ¿no? Ellos no están apuntando mucho a los bosques de acá, sino a los bosques de Indonesia, que son donde se pierde mucho más unibosque. Entonces, su idea de negocio de ellos era que, por ejemplo, una empresa compra aceite de palma y ellos le van a monitorear si ese aceite de palma, o sea, tienen un sello de dónde ha venido el aceite, proviene de zonas que han sido deforestadas o no, ¿no? Entonces, esa era la idea y por eso ellos han desarrollado un portal a nivel mundial. Y como era la misma metodología que usábamos nosotros, por eso que se acercaron, ¿no? En enero en realidad hemos firmado un convenio con ellos y hemos jalado mucha información que tienen, ¿no? Le hemos jalado a partir de Web Map Service, ¿no? Para los que manejan el tema de los servicios, y hemos jalado información en ese formato, ¿no? Lógicamente le hemos pedido que ellos hagan muchas cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Ya yo quiero la información de esta forma porque es la forma como la puedo consumir, y ellos sí se han comido ese lío, ¿no? Y no les daba la información como querían, ¿no? Siguiente. Y siguiente. Ahora, para el análisis de la pérdida, con esa información que les dije hay una información de pérdida de bosques desde 2015 que están funcionando las alertas, pero entró en funcionamiento recién la información ha salido el 3 de marzo. Yo analicé la información de 2015 y uno se da cuenta que, por ejemplo, ahorita en mayo estamos entrando a la época en la que más eventos de pérdida vamos a tener, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer una reducción o al menos mitigar esto, es en estos meses lo que tenemos que hacer más incidencia y más campaña, ¿no? Para no lograr que esto suba, ¿no? Sino al menos hacer más ruido, más bulla, para que eso no suba, ¿no? Porque si no, en junio y agosto vamos a estar por esos... Es debido al verano que pueden trabajar. Sí. En realidad, como decían algunos presentadores, es el regalo que nos han dado ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos preguntamos por qué no podemos hacer eso, ¿no? Uno, porque tienen unos super servidores en esa universidad que están descargando imágenes, y es más, por lo último que supe, y no conozco mucho programación, ellos usan programación en la nube. Entonces, las imágenes que tienen Landsat las descargan y las dejan procesando en la nube, ¿no? Nosotros, en Perú, cuando nos piden, por ejemplo, un mapa de cambio de cobertura de uso, tenemos que encontrar a 5 personas y están dibujando ahí los polígonos a ver dónde ha cambiado, ¿no? Ellos ya lo han automatizado todo, ¿no? Entonces, pueden procesar gran cantidad de información porque lo hacen a nivel mundial y entregan la información, ¿no? Al comienzo estábamos dudando un poco de la calidad, pero ya hemos hecho algunas pruebas y la información está bastante bien, ¿no? Y justo uno de los trabajos que tenemos ahora, el domingo pasado, la semana pasada yo estaba en Loreto, era capacitar a las regiones en el uso de esas herramientas, ¿no? Porque al final, como dicen ustedes, de acá no hacemos nada, ¿no? O sea, son los gobiernos los que tienen que saber cómo utilizar eso, y justo para el junio estamos haciendo habitarles unas capacitaciones en el manejo y uso de las herramientas, ¿no? Porque al comienzo dijeron, sí, nuestro internet es lento, es muy... Pero yo entré estaba en la Universidad de Loreto, entré desde mi celular, conecté al laptop y era muy rápido, ¿no? Al menos la aplicación que hicimos estaba rápida, ¿no? Y entonces les dije y que sí podíamos hacerlo, ¿no? Siguiente. Eso es un poco del uso de la información. Por ejemplo, esta es la de Amaracaeri, y por ejemplo, si uno tiene la alerta temprana para una semana o para el 2016, uno sabe, te están atacando por acá, ¿no? O sea, ¿por qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, si Cernam tiene sus guardaparques, no tiene que ubicar su guardaparque acá, ¿no? Tendría que ubicar el guardaparque acá, que es la zona que está más caliente, ¿no? Entonces, la información ya te dice por dónde, ¿no? O al menos te dice qué está sucediendo y dónde tienes que comenzar a mirar, ¿no? Entonces, ese es otro uso de la información. Siguiente. Ese es el portal que hemos desarrollado, bueno, recién ha salido en marzo, creo, en enero de este año, porque el año pasado recién conseguimos un programador para que nos haga esta solución. Esa es la web que tenemos. ¿Se acuerdan que les dije que había 5 módulos, no? Bosque, PR, alerta. En realidad están desarrollados este y este módulo. Lo pueden revisar también vía móvil porque el sistema funciona en ambos. Siguiente. El sistema lo que te va a mostrar es, ya sea por departamentos, provincias o distritos, información de la superficie de bosques. Esos son los datos anuales, ¿no? Y recién hemos abierto la opción para que tengan ANPs. Entonces, claro, no hemos puesto, por ejemplo, bosques de producción permanente y otras cosas, no hemos puesto más, recién hemos cargado esa información, ¿no? Porque lo que pasaba era que si queríamos mostrarlo en línea, consumía mucha información. Entonces hemos tenido que generar
las imágenes para cada una de las zonas que estamos monitoreando y poner la información, como abajo también hay información de la concentración. Siguiente. Y bueno, es otro tema que hasta ahora seguimos haciendo los reportes en forma manual. En algún momento vamos a poder automatizarlos, todavía no hemos llegado a eso, pero sí nos interesa a nosotros que los gobiernos regionales puedan, uno, detectar rápidamente lo que está pasando, dos, alertar rápidamente, y tres, hacer un reporte rápidamente de lo que sucede, ¿no? O sea, el que tengan esa facilidad de ellos ya nos va a ayudar a nosotros a decir que están enterados, porque a veces escucho las noticias y los primeros que se enteran son acá en Lima, ¿no? Más que en las regiones. Entonces eso no y hacemos ruido acá, ¿no? Deberíamos pasar mucha de la, como decía la compañera antes, mucha de la información hacia ellos, ¿no? Siguiente. Y siguiente. Y otra de las cosas que estamos desarrollando, que estamos ahorita, bueno, nos falta desarrollar una aplicación móvil, lo hemos hecho, pero más que nada para levantar información de abajo hacia arriba, eso no hay. Con IPER tenemos un trabajo en análisis de patrones, porque queremos saber cuántas carreteras aparecen a partir de la pérdida, y estamos entrando en un convenio con los japoneses para ver el uso de radar en San Martín, no solo en una zona, porque como les digo, el uso de esas imágenes es caro, ¿no? Pero eso no tiene el problema de la nubosidad como las otras, ¿no? Siguiente. Sí, bueno. Unas cosas más, como les decía, la información que está ahí, yo sí se la puedo pasar en formato espacial, pero como decía, la información nosotros la manejamos en formato raster, porque para nosotros es muy fácil administrar esa información para todo el país. Pero algunos ministerios nos las han pedido en formato shapefile, ¿no? Pero es bien pesada, sinceramente, ¿no? O sea, y el shapefile es un conjunto de archivos en el cual hay un DBF, una tabla y un archivo que tiene la geometría, junta con un código, y eso es el shapefile, ¿no? Pero también hemos hecho algunos cursos de información. En esa misma web pueden descargar también información, por ejemplo, de la pérdida por distritos desde el 2001-2014 en Excel. Eso sí está, también está por categorías y por departamentos, si no me equivoco. Si tienen algún requerimiento especial, sí, ya eso tendríamos que trabajarlo, procesarlo, ¿no? Pero información de ahí pueden descargarlo en esos formatos, ¿no? Las alertas que están ocurriendo desde el 2015 al 2016 también están en raster, pero también están como puntos. Si no me equivoco, esta semana hemos salido 26.000 puntos, ¿no? Y así cada semana está detectando alertas, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería contar.